Hola, somos Fer, Rodrigo y Andrés y vamos a introducirlos al tema del análisis de primer paso. Antes que nada, ¿cuál es la relación del análisis del primer paso con las cadenas de Markov? Una de las principales técnicas para obtener soluciones para cantidades asociadas a cadenas de Markov, como los tiempos de llegada, los tiempos esperados de llegada y las probabilidades de absorción, es el análisis de primer paso. Pero antes que nada, ¿en qué consiste el análisis de primer paso? La idea general es condicionar con respecto a la primera transición que ocurra, razón por la cual se llama de primer paso, y después aplicar la propiedad de Markov, la cual establece que se puede ignorar todo lo sucedido hasta antes del momento actual. Y también incorporamos el concepto de homogeneidad, que significa que se considera al tiempo 1 como el estado inicial, para poder reescribir todas las expresiones solicitadas en los distintos ejercicios de manera que solo dependan de las probabilidades de transición del paso inicial al siguiente. Una de las ideas más importantes para comprender el análisis de primer paso es la ley de probabilidades y esperanzas totales, la cual proporciona el espacio muestral de valores que puede tomar la cadena de Markov al tiempo 1, primer paso o estado inicial. El análisis de este paso nos va a ayudar a resolver problemas como el siguiente. En este problema nos dan una cadena de Markov y su diagrama y nos piden, primero nos dicen que supongamos que la cadena inicia en x0 igual a 2, es decir, en el estado 2. Y primero nos piden cuál es la probabilidad de absorción para 4. Pero primero veamos los conceptos que hay detrás del análisis de primer paso para poder aplicarlo a los ejemplos. El primero de ellos es el tiempo de entrada. El tiempo de entrada a un subconjunto A de I es una variable aleatoria denominada HA, que va de sigma al conjunto de 0, 1, 2 e infinito. Este tiempo de entrada está dado por la siguiente definición, que es HA igual al ínfimo de n mayor o igual a 0, donde xn, evaluada en W, pertenece a A. ¿Pero qué significa este tiempo de manera práctica? De forma más sencilla, este tiempo de entrada mide la eficiencia de una cadena para explorar el espacio de estados, es decir, todos los estados que componen a la cadena. Para poder medir este tiempo de manera efectiva, se utiliza la probabilidad de absorción. ¿Qué es esta probabilidad de absorción? Esta se refiere a la probabilidad de que la cadena de Markov ingrese por primera vez a un determinado subconjunto de estados A partiendo del estado I. Es decir, es la probabilidad de que la cadena entre a estos estados partiendo de un estado inicial denominado I. Es importante notar que la clase A es una clase cerrada. Una clase cerrada es aquella en donde si un estado I, que pertenece a esta clase, conduce a un estado J, es porque el estado J también pertenece a la clase C. Entonces, la probabilidad de que dado un x0 igual a I, o sea, un estado inicial I, entre a A, viene dada por HIA igual a la probabilidad de que HA sea finito. De forma menos formal, se tiene que HIA es igual a PI, que indica que el proceso entra a, donde el subíndice I hace referencia a que esta probabilidad se toma partiendo del estado I. Por otro lado, es importante conocer el siguiente teorema. Este teorema nos dice que el vector de probabilidades de entrada, HA, en donde cada HIA, su subíndice, que es el estado inicial, pertenece a I, es la solución no negativa minimal del siguiente sistema de ecuaciones lineales, en donde si HIA es igual a 1 para I que pertenece a A y HIA es igual a la suma de las J que pertenecen en I, de la probabilidad IJ por HJA si I no pertenece a A. Ahora, ¿qué significa que esta solución sea minimal? Eso significa que si X igual a XY, donde I también pertenece a I, es otra solución con XY mayor o igual a 0, entonces XY tiene que ser mayor o igual a esta HIA. El tercer concepto importante es el tiempo promedio. Generalmente este tiempo promedio se pone como KIA. El tiempo promedio que tarda la caminata aleatoria en llegar a un sitio en particular por primera vez es la cantidad a la que se le conoce como tiempo medio del primer paso o tiempo promedio del tiempo de entrada. Eso es el tiempo promedio que le toma a la cadena entrar a A. La fórmula de este tiempo es KIA, que es E de I de HA, porque es la esperanza, o sea, el tiempo esperado. Y le sigue la siguiente fórmula, ¿no? Que es la suma de n, que es finita, donde n se multiplica por la probabilidad del estado I, de estando en el estado I, que HA sea igual a n más. La parte infinita, eso indica la probabilidad donde HA, que es el tiempo de entrada, es infinito. De manera menos formal, esto se puede escribir como EI, que es el tiempo de entrada a A. Ahora sí, podemos resolver algunos de los ejemplos. El primer ejemplo, como lo indiqué anteriormente, nos da la siguiente cadena de Markov asociada al siguiente diagrama, en donde se tienen 4 estados. Ahora, suponemos que esta cadena inicia en x0 igual a 2. La primera pregunta es cuál es la probabilidad de absorción para 4. Lo primero es que notemos que h subíndice 4 es igual a 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de absorción es la probabilidad de llegar al estado 4. Ya estando en el estado 4, la probabilidad de que estés ahí ya es 1. Y también la probabilidad de H14 también es 0. ¿Por qué? Porque si estás en el estado 1 no hay manera de que salgas del estado 1. Entonces, H24 es igual a la probabilidad en 2 de que los tiempos de entrada al estado 4 sean finitos. Ahora, por probabilidad total,
Eso es igual a la suma de las jotas que pertenecen ahí de la probabilidad de que H4 sea infinita, dado que X0 es igual a 2 y que X1 es igual a J, por la probabilidad de que X1 sea igual a J, dado X0 igual a 2. Es importante notar que el X0 igual a 2 se puede eliminar, ya que el pasado es independiente del futuro por Markov. Entonces, esto nos queda como la suma de las jotas que pertenecen ahí de la probabilidad de que H4 sea finita, dado X1 igual a J, por la probabilidad de 2J. Ahora, veamos su matriz de transición. Esta matriz de transición sale de la probabilidad de que el 1 se quede en el 1 se mueva al 2, que es 0, se mueva al 3, es 0, y que se mueva al 4 también es 0. Ahora, utilizando esta matriz podemos obtener las siguientes probabilidades, que es la probabilidad de que H4 sea finita, ahora sí, que X1 sea igual a 1, o sea, que el siguiente estado sea 1, por la probabilidad de que pasemos del 2 al 1. Porque veamos que del estado 2, ese se relaciona con 1 y con 3. Y eso sumado a la probabilidad de que H4 sea finita, dado que X1, o sea, que el siguiente estado será 3, por la probabilidad de pasar del 2 al 3, por la probabilidad de transición, que es un medio en los dos casos. Pero el H34 lo importante es que nos tenemos que ir al estado 3 y ver con qué estado se conecta. Entonces el estado 3 podemos ver que se conecta con el 2 y con el 4. Eso indica que tenemos H44 por un medio, porque es una probabilidad de un medio de ir del 3 al 4, y H24 porque es una probabilidad de un medio del 3 al 2, ¿ok? Ahora, regresando a nuestra ecuación original de H24, tenemos que H14 ya sabíamos que era 0, entonces se nos va eso, y nos queda un medio por H34, y esa la acabamos de sacar. Sustituyendo, pasamos el H24 del otro lado, nos queda 1 menos un cuarto, que yo lo puse como 4 cuartos menos un cuarto, y eso nos termina quedando un tercio. Ahora vamos a resolver el segundo problema, en el que Mario busca llegar al tercer bloque en el donde se encuentra la princesa Daisy. Existe un medio de probabilidad de pasar de un bloque a otro y también un medio de probabilidad de morirse. El hecho de que se muera significa que tiene que regresar al primer lugar. Entonces, la matriz de transición es la que se muestra a continuación y tenemos que tomar a J igual al número de saltos que le toma Mario para llegar con Daisy. Entonces, en este problema lo que nos están pidiendo es el número esperado de saltos que le toma llegar con la princesa. Entonces, en primer lugar tenemos que K13 es igual a un medio por K13, porque es un medio, que es la probabilidad de quedarse en el estado 1, más un medio, que es la de irse al estado 2, más 1, porque eso significa que nos movimos un tiempo de cualquier manera. Y K2 es igual a un medio de K1, porque también es regresar a K1, más un medio de K3. Es importante notar que si llega a 3, entonces se necesitan 0 brincos para llegar ahí, por lo que ese se elimina. Hacemos dos ecuaciones y las igualamos, y esto nos queda que un medio de K23 más 1 igual a K23 más 1 y significa que K23 es igual a 4. Sustituyendo en un medio de K13 igual a K23 más 1, obtenemos que K13 es igual a 6. Esperamos que haya sido muy útil esta explicación. Las referencias se encuentran en el pie del video. Muchas gracias por su atención.